nos permite estar reunidos y compartir la palabra en esta mañana. Estamos viendo lo de la clase del libro de Hebreos, hermanos, y siento que ha sido de gran bendición para todos nosotros desde el principio. Y es una bendición porque es una carta escrita pues hacia todos y más hacia nosotros, ¿verdad? Como cristianos ahora, y gracias a Dios por ella. Antes de iniciar directo en esta presentación, hermanos, vamos a ponernos en las manos del Señor. Vamos a orar nuevamente. Padre Celestial, en esta mañana estamos ante tu presencia con gozo en nuestro corazón, Señor, porque nos permites reunirnos para hablar de tu palabra, para compartir, Señor, pero sobre todo para aprender y poner en práctica lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por esta oportunidad y te suplico por mis hermanos que ya están aquí presentes y por los que se han de agregar. Gracias, Señor, te doy nuevamente en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, como les decía, Hebreos enfoca principalmente, se enfoca a la religión, tanto judía como del cristianismo. Y el mensaje de este libro aplica para nosotros, obviamente, ¿verdad? Entonces, actualmente la gente se pregunta, ¿hay religiones, hay diferencia entre las religiones o todas son iguales? Porque muchas personas no ven diferencia entre una y otra, ¿verdad? A veces falta sinceridad entre los mismos cristianos o entre cualquier religión y hay motivo de confusión. Sin embargo, Hebreos insiste y los cristianos sabemos que hay razones decisivas para elegir a Cristo. Durante el estudio de este libro hasta hoy, hemos visto, permítanme compartir pantalla y les doy la presentación. Hasta este momento de que hemos compartido estas lecciones, hemos visto en el capítulo 1 que Cristo es mejor que los ángeles, que Cristo llegó a ser hombre. Cristo es mejor que Moisés. Cristo provee reposo. Cristo es nuestro sumo sacerdote y Cristo nos insta a la madurez. Y en el estudio de la semana pasada vimos cómo Cristo tiene un mejor sacerdocio. Han sido lecciones tan, bueno, yo he sentido que nos llegan directamente a como cristianos, porque nos habla tan directo y nos habla tan claro como es toda la palabra del Señor, ¿verdad? Que podemos ver que después de esta manera como Hebreos nos ha mostrado, podemos sentir cómo el Señor ha establecido para nosotros un mejor pacto, como es en esta lección de hoy. Como introducción, en este capítulo que vamos a ver hoy, nos resume este capítulo. Dice, Cristo Jesús triunfó sobre el pecado y sobre la muerte. Él tiene un ministerio celestial y mejores promesas. Hay diferencias muy notables. Y todo esto lo vamos a ver a través de este capítulo hoy. Jesucristo estableció un mejor trono. Y un mejor pacto, perdón. El texto para memorizar hoy está en Hebreos 7:22, que dice, por tanto,
Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Consultando en el diccionario de la Real Academia, dice que un fiador es una persona que responde por ti. Es una persona que responde por ti en caso de que tú no puedas responder por ti misma, ¿verdad? Normalmente cuando alguien da un fiador o cuando alguien pide un fiador, no es porque tenga la intención de quedar mal, es porque necesitas que alguien esté ahí detrás de ti, respondiendo por ti. Pero no siempre bueno, la Biblia dice que no podemos ser fiadores nosotros, pero el Señor ha sido fiador nuestro y es una manera tan especial de sentir que hay alguien que responde por ti. Una confianza y una seguridad de sentir que hay alguien y ese alguien es el Señor que está respondiendo por ti. Bueno, en esta introducción, en el versículo 1 nos dice, presenta un resumen que nos debe dar gozo. Dice aquí, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Es un motivo de gozo tener este tal sacerdote, tal sumo sacerdote, porque como les decía, es un fiador nuestro, es alguien que está respondiendo por nosotros ante el Padre. Ni el sumo sacerdote ni los sacerdotes tuvieron dónde sentarse, siempre estaban ocupados. Más adelante veremos por qué estaban ocupados todo el tiempo. Nuestro sumo sacerdote, en cambio, él terminó su obra y por eso está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Alguien puede leer Hebreos capítulo 1, versículo 3, por favor? Está aquí en la pantalla o si lo quieren leer en su Biblia. Hebreos 1, 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. De las alturas. Él es diferente a los sumos sacerdotes que estaban establecidos bajo la ley y el régimen de Moisés. Y ahora se presenta el contraste definitivo entre este sumo sacerdote y los sumos sacerdotes antiguos. En este nuevo pacto, él triunfó sobre el pecado y sobre la muerte y terminó su obra. Así es como lo vemos de los versículos 1 al 5. Después de padecer todo lo que de morir y luego resucitar, vencer a la muerte, él fue exaltado hasta lo sumo. Dice su palabra que en Filipenses 2, del 9 al 11, lo voy a leer. Dice, él fue exaltado, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué sacrificio tan inmenso, tan intenso, tan grande, ¿verdad? El que el Señor hizo por nosotros. Debemos tener gozo en nuestro corazón, hermanos, y sobre todo este nuevo pacto que Él hizo con su pueblo, con nosotros, porque nosotros estamos ahí, incluidos en esta bendición también. Muchos pastores, bueno, seguro ustedes recuerdan, ¿verdad? Nos insisten tanto a la hora de esta invitación, cuando nos invitan a participar en esta celebración, en este acto conmemorativo, este pacto, y muchas veces, la verdad, lo que algunos pastores opinan, dice, es el acto más desairado por casi todas las congregaciones,
Todos tenemos una excusa a la hora de cuando nos invitan a la Santa Cena y cuando nos insisten en este pacto tan hermoso. Pero yo creo que luego de leer esto, luego de darnos cuenta de cómo el Señor hizo todo este sacrificio, hermanos, no podemos dejar pasar estas oportunidades, no podemos dejar de decir, Señor, gracias, gracias, y porque cada vez, dice el versículo, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y hermanos, esta bendición no deberíamos perderla porque pues nos la hace el Señor. Acordémonos cuando el Señor, las invitaciones que nos hace, pues es todo lo que nos dice, es por nuestro bien. Las invitaciones que nos hace esta, por ejemplo, es una cosa que no debemos de verdad dejar pasar. No sé si ustedes tengan alguna experiencia sobre una celebración así o cómo es nuestro sentir, hermanas, a la hora de tomar parte en esto, la solemnidad que hay ahí. Les voy a pedir, si alguien, si quieren tomar palabra y eso, o leer, háganlo, porque no los veo a todos, entonces prendan su micrófono e intervengan. ¿Sí? Bueno, ¿alguien quiere hablar alguna cosa sobre esto? ¿Alguna opinión sobre el motivo del nuevo pacto? ¿Sobre esta celebración? Hermana, amados hermanos, les quiero comentar lo siguiente. A la iglesia llegó un pastor, hermanos, hace ya un buen tiempo, que en la cena del Señor era tan solemne que es tal como usted lo está diciendo. Y él se preparaba, hermanos, para impartirla como una cena de gala. O sea, él se vestía de frac, de muy, muy bien presentado para impartirla. Y nos impactaba la forma en que él tomaba ese ceremonial. Y creo que a muchos que le conocimos lo percibimos la seriedad y la solemnidad que debemos de tener cuando participamos, porque hay una seriedad muy profunda, hermano. Debemos ir arreglados de nuestros asuntos que tengamos unos con otros previamente. Así nos lo piden. Entonces sigamos tal como dice su palabra y participemos para que todos nosotros como iglesia tengamos bendición. Tengamos bendición, ¿verdad? Gracias. Así es, hermanos, y gracias, hermano Negrete. Es cierto, esta es una invitación tan especial de parte del Señor para que celebremos este nuevo pacto, este pacto que es hecho por su sangre, que difícilmente deberíamos negarnos. Ahora, la presentación es muy importante, hermanos. A veces nos vestimos muy, muy bien o muy elegantemente para una celebración familiar o que está bien. Pero esto que es tan importante para nosotros por el Señor, que es algo dado por el Señor, hermanos, para empezar, no lo desairemos, estemos presentes en esto. A la hora que la impartan. Ahora, por ejemplo, se está dando en las mañanas, porque por esta situación no podemos ir o no se puede asistir, ¿verdad? A cualquier hora o en la noche, pero asistamos a esta celebración, hermanos. ¿Alguien más? Hermana, sí. Respecto a los tiempos. Sí. Este hermano pastor decía, bueno, aquí dice que es una cena. Sí.
y que en esa época pues había la costumbre de hacerlo a mediodía. Pues hermanos, tuvimos que entender que era una cena. Así es. ¿Verdad? Tuvimos que entender. Entonces, fue de gran bendición ese pastor para nosotros en muchos aspectos, ¿verdad? Sí, cómo no. Y Pues gracias a Dios por esos pastores, hermanos, que nos ponen un ejemplo así, ¿verdad? Como siervos del Señor. Bien. A Jesucristo se le llama ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El tabernáculo y el templo eran figura y sombra de lo que es la realidad celestial. Ahora el Señor está en la casa del Padre, donde intercede por nosotros, y lo que tenían para presentar los sumos sacerdotes era temporal. Lo que Jesús ofreció fue único y definitivo. Él ofreció su propia vida, hermanos. Y bueno, cuando pensamos en qué manera Él sufrió por esta situación, de qué manera fue castigado y torturado y vituperado y todo lo peor que a una persona le puede pasar, que a un hombre le puede pasar. Entonces, hermanos, es un sacrificio de vida que nadie sería capaz de dar. O nadie después de él o antes de él ha sido capaz de dar. Él dio su propia vida por nosotros, ¿verdad? Y al decir su propia vida, ay, Señor, no podemos decir menos, ¿verdad? Es una situación tan difícil y yo pienso como mamá, hermanos, ver a un hijo sufrir de esa manera, si ahorita con cualquier tipo de enfermedad que tengan nuestros hijos, ¿verdad? Viéndolo así como una madre, nos duele, quisiéramos estar en lugar de ellos, quisiéramos decir, bueno, si a él le puede tanto, si a él está sufriendo de tal manera, que me pase a mí, ¿verdad? Pero él era el Señor, él es su deidad, él es el Hijo de Dios. Todo esto indica que cuando el templo no había sido destruido también, si estuviese el Señor, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan sacrificios según la ley. Esto era totalmente diferente. Esta es la parte como el Señor le mostró a Moisés cómo debía haber sido el tabernáculo, cómo sería. Esto es, como lo llaman los arquitectos, hermano, una maqueta, un bosquejo, un dibujo. Bueno, no sé si en su pantalla se alcance a ver completo, pero en la imagen de la izquierda, ¿sí se ve completo? En la imagen de la izquierda venían las especificaciones. ¿Qué tenía que ser? Las paredes tenían que ser, lo vemos aquí, doble, ¿verdad? Las paredes, el piso, los techos, todo con una especificación. Si recordamos un poquito, tal y como lo hizo con Noé, al darle las especificaciones sobre el arca. Y luego, ¿cómo debía llevar, verdad? Debía llevar el candelabro, sería el lugar santo, el atrio, el altar del sacrificio, en fin, esto sería lo que es un tabernáculo aquí en la tierra. Estas son las especificaciones que dio a Moisés, donde dice en Éxodo 25:40, dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. El Señor señala que esto era solo una figura y sombra de las cosas celestiales. Esto era solo el bosquejo de lo que sería el sumo sacerdote nuestro Señor, ¿verdad? ¿Algún comentario hasta aquí, hermanos, antes de entrar en la segunda parte? Bien, seguimos. Las cosas del santuario simbolizaban
al Señor Jesucristo. Eran sombra o bosquejo del verdadero sumo sacerdote del tabernáculo en el cielo, lo que esto sería en el cielo. Cristo vive ahí y está sentado a la diestra del Padre. Él puede mantenernos salvos. Hay quienes se preguntan si la salvación se pierde, hermanos. Nosotros, como bautistas, creemos que la salvación no se pierde. El Señor nos ha dado eso, el Señor murió por nuestra salvación. No puede darnos y quitarnos y darnos y quitarnos la salvación. Pero debemos cuidarnos, debemos cuidar esa salvación, debemos velar por ellas, pero pensamos que nuestra salvación no se pierde porque, puesto que el Señor está en los cielos y Él está siendo fiador de este pacto y Él está intercediendo por nosotros a la diestra de su majestad, de la majestad del Señor. Si Él no estuviera ahí, hermanos, entonces perderíamos nuestra salvación inmediatamente. El Señor tiene ahora un ministerio mucho mejor, ¿sí? Dice los versículos 6, dice, el Señor tiene un ministerio mejor porque es mediador de un mejor pacto. Este pacto está establecido sobre mejores promesas. Dios le entregó a Moisés y después le dio instrucciones para el tabernáculo y sus servicios, lo que veíamos en la presentación anterior. Ahí se trató el problema del pecado. En el pacto anterior, nunca nadie se salvó, hermanos. Y no porque fuera un pacto, bueno, porque seguimos siendo humanos, ¿verdad? Entonces el pecado ha existido, existió y desde siempre, pero en ese tiempo nadie se salvó porque nunca pudo guardar la ley, ¿sí? Nadie se acercó jamás al Señor y le dijo, ya aprendí todo, ya sé todos tus mandamientos, y quienes dijeron eso, que decían, hice todo, llevé todos los mandamientos al pie de la letra, pero, y en ese pero, era que estábamos diciendo, no se está cumpliendo. Entonces dice, de todas maneras nadie le dijo, bueno, así como estoy, recíbeme, porque finalmente, aun cuando habían cumplido lo que ellos pensaban que era toda la ley, no podían dejar nada aquí en su tierra. Uno iba a vender le pidieron vender todo lo que tenía y no lo pudo hacer. Otro dijo, déjame que entierre a mi gente, a mis parientes, a sus padres, a todos, y tampoco lo pudo hacer. Entonces, nadie podía haberlo hecho así. Dice, en cambio, los israelitas estuvieron continuamente trayendo sacrificios. Aquí vemos por qué los sumos sacerdotes nunca podían sentarse, como decíamos al principio. El Señor fue y se sentó a la diestra del Padre. Bueno, los sumos sacerdotes aquí no podían sentarse, no tenían descanso. Dice la lección que no tenían sillas, porque nunca podían sentarse. ¿Y por qué? Porque continuamente estaban presentando sacrificios al Señor. Sacrificios al Señor por todo lo que no cumplían, por todos los pecados cometidos, ¿verdad? Entonces, el sistema de sacrificios era esa sombra, era totalmente una sombra. ¿Recuerdan a Job? ¿Qué decía Job? Con confianza, hermanos. ¿Qué decía Job? Presentaba sacrificios diarios, porque decía, no sea que mis hijos hayan pecado. O sea, es nada más por si acaso, y claro que lo hacían, ¿verdad? Todos hemos hecho eso en algún momento, y pues bajo esa ley, es cierto, no habríamos podido ser salvos. Puedo mis lentes que están en el escritorio. Entonces, el sistema de sacrificios, insisto, era totalmente una sombra. Aunque el tabernáculo de Dios era una tienda, literal,
Era una sombra del verdadero tabernáculo que sería el cual Cristo sirve hoy. En ese tabernáculo es donde el Señor sirve hoy. En otras palabras, aquí, hermanos, yo quería subrayar las partes más importantes. Y la verdad no es que estas sean las más importantes, sino que habría traído todas las hojas subrayadas, porque todo en realidad es importante. Dice, hasta ahora hemos visto que tenemos un sacerdote mejor, tenemos un sacrificio mejor, un tabernáculo mejor. Y todo esto se dirige hacia el altar de bronce, porque Cristo reúne en su persona estas tres cualidades. Él es un gran sacerdote, el mejor. Él sirve a aquel lugar celestial. Es un sacrificio mejor. Y se ofreció a sí mismo, hermanos. Esto es, nadie jamás haría una cosa por nosotros. Si alguna vez alguien nos ayuda y nos da la mano en algo, en lo que sea, hermanos, nunca nada va a parecer ni va a ser como lo que el Señor ha hecho por nosotros jamás. Él sirve en ese tabernáculo mejor porque esto sí es fuerte, ¿verdad? Ofreció su propia sangre por su pecado y por el mío. Y gracias a Dios, hermanos. Este pacto es perfecto, el anterior no. Y no es que no haya sido perfecto, sino no pudimos con él. Nadie pudo llevar ese pacto anterior, esa ley. Este pacto fue una promesa de Dios. ¿Sí? Y dice, no como el pacto que hice con sus padres. No sé si alguien quiera leer esa cita. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Así es, se desentendió de ellos, hermanos. Y dice que un pacto es un símbolo de gracia que Dios sitúa entre sí mismo, que es quien la ofrece, y el hombre, que es quien la recibe. Dos palabras que nos ayudan a comprender esta verdad en griego, hermanos. No sé si lo voy a pronunciar bien o no, pero es como está escrito. Dice, el Señor hizo este pacto y en griego es diate, que es pacto, y sunteke, un acuerdo hecho en igualdad de condiciones. Dios y el hombre no se encuentran en igualdad de condiciones. El hombre solo puede aceptar o rechazar. No hay términos medios. O aceptamos o rechazamos. Y el Señor va a estar ahí siempre esperando a que nosotros decidamos qué hacer o qué vamos a hacer. Dios, a través de Jesucristo, ha establecido un diateque, que es un pacto nuevo. Este pacto nuevo tiene muchas mejores promesas, ¿sí? Hay 4 citas aquí, hermanos. Yo creo que sí se alcanzan a ver en sus pantallas, y si no, si gustan buscarlo en su Biblia. Son 4 mejores promesas. La Biblia está llena de promesas, pero estas son unas promesas que nos dan vida. Es Juan 3:15, Juan 4:13 y 14, Mateo 28:20 y Juan 14:3. Yo quisiera pedirle a 4 hermanos, hermanas, si quisieran leer cada texto y dar qué es para ustedes esta promesa. ¿Qué es para cada uno de ustedes esta promesa? Hermana Pau, buen día. Buen día. Buen día para todos. Yo leo, hermana, Juan 3:15. Bien. Y dice, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Y pues bueno, es una realidad en mi vida. El Señor en algún momento me permitió conocerle Amén. y a través de ese sacrificio del Señor Jesucristo es que yo sé que ahora tengo vida eterna. Y Gracias. pues ahora lo que nos toca es compartirlo, ¿verdad? Así es. No dejar que nadie se quede sin esta promesa, ¿verdad? Juan 4, 13 y 14. Yo, hermana, ¿Sí? respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Bueno, pues ¿Qué le da, hermana? es el pasaje de la samaritana, ¿verdad? Y para mí, bueno, primero cuando habla del agua, que no tendré sed jamás, me habla de una vida de plenitud en Cristo. ¿Sí? En Cristo encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida emocional, física y material. Amén. Sí. Luego dice, y el agua, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Bueno, es lo que acabo de explicar, ¿verdad? Que en él tenemos la plenitud de vida, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Y pues ahí yo, esa fuente la comparo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que él envía a cada creyente en el momento de creer en Él y entregar nuestra vida a Él. El Espíritu Santo estará en nosotros por siempre hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Amén. Mateo 28, 20. Sí. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y esa es parte de nuestra misión, ¿verdad? De enseñar, ¿verdad? Que todas las cosas que nos ha mandado el Señor estén siempre con nosotros y saberlas explicar a otras personas. Y Él está con nosotros hasta el fin del mundo. O sea, no vamos solos, siempre tenemos la autoridad del Señor. Así es, hermanos. Porque como dice aquí mismo, hermanos, en Mateo, un versículo antes que dice, id y predicar, pero nada más, no es nada más ir y predicar, porque si lo dejamos hasta ahí, va a quedar una enseñanza inconclusa y no le vamos a dar la promesa a quien le estamos dando la predica. Entonces es ir a predicar y enseñándoles, ¿verdad? Hay que seguir discipulando y enseñando y discipulando y enseñando. Juan 14, 3, hermanos. Aquí el evangelista escribe, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este pasaje, bueno, viene precedido por la negación de Pedro, y también dice al principio, no se turbe vuestro corazón. El Señor sabe que mientras estemos en este cuerpo terrenal y en esta vida, tendremos aflicciones, tendremos preocupaciones, pero Él nos asegura que Él está preparando un lugar y yo creo que activamente está siempre hermoseando ese lugar en donde nos espera, pero también nos dice que en un momento dado vamos a estar ahí con Él. En el versículo 4 dice, y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Y si sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Entonces, nosotros sabemos cuál es el camino. Y entonces, con esa seguridad también sabemos a dónde vamos porque creemos en su promesa. Así es. Y ese camino
Sabemos que no es fácil. Sabemos que es un camino angosto, pero sabemos el camino. Gracias a Dios, hermanos. Pues son muchas las promesas, hermanos, que el Señor nos da y todas son tan importantes porque una no va sin la otra, una lleva de la mano a la otra y la Biblia está llena de esas promesas y nos gusta mucho cuando son promesas que nos hablan de esa vida eterna, cuando nos hablan de esa estar con nuestro Señor en un momento dado. A todos nos llenan de gozo, pero acuérdense que el Señor dice que todo lo que promete lo cumple. Todo, todo, todo. Entonces habrá algunas que a lo mejor no nos van a gustar, pero el Señor las cumple. Entonces mejor seguimos ese camino que el Señor nos ha dado. En este nuevo pacto, es la tercera parte, hay diferencias muy notables. No es de letras, sino en el corazón y en la mente. Dios promete escribir sus leyes en la mente y en el corazón de los que creen, tanto judíos como gentiles. Y hermanos, cuando tengan oportunidad pueden leer 2 Corintios 3, del 6 al 18. Ese está muy, muy amplio, muy explicado. En este pacto está la promesa de un conocimiento íntimo con Dios. Y esta es una gran alegría, hermanos, un gozo de saber que dice, seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, en el versículo 10. No sé si alguien lo quiera leer completo. Este versículo es hermoso. Versículo 10 del mismo capítulo 8 de que estamos. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Sí, Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hermana, aquí esto me parece bien hermoso porque, perdón que me interrumpa, discúlpeme. Sí, adelante, adelante. Es que si recordamos que si estamos dando aquí cuenta de que este es un nuevo pacto, quiere decir que es porque antes existieron otros pactos. Uno más, sí. Uno más, así es. De los que yo me acuerdo, pues en el Edén se hizo un pacto, con Adán se hizo otro pacto, con David se hizo otro pacto. Pero del más importante que a mí me parece que es como que la diferencia con el de los judíos es, por ejemplo, el que hizo con Moisés. Sí. Con Moisés había condicionantes, porque decía, si guardareis, siempre se mencionaba esa palabra, si guardareis mis mandamientos. Entonces pone condicionantes. Luego también con Moisés existe el problema de que era bajo un pacto bajo cierto temor. Y en el nuevo pacto no existe el temor, hermano. Existe el respeto que nace del corazón de las personas. No hay obligación. Eso es lo que yo veo de diferencia con los judíos. Y lo que menciona este versículo 10, por lo cual en este pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y sobre ellos, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por mi pueblo. Y el 11, ¿verdad? Dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Amén. Así es, hermano. Así es. Y a lo que se refiere en esta lección es que aquel anterior pacto es la ley, la que nadie pudo cumplir, ¿verdad? Entonces, es verdad, ha hecho pactos el Señor de diferentes. Esto significa que el Señor nos ha dado oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Una y otra vez está intentando que el hombre se vuelva a Él, que el hombre lo busque, que busque su rostro y se arrepienta. Pero ¿qué pasa? Igualito que en Egipto, ¿verdad? Que lo que pasó con Israel en Egipto. Los trajo y cada vez eran más sus demandas y sus exigencias al Señor. Nunca estamos conformes, hermanos. Esto es lo que nos está diciendo el Señor que hagamos porque es lo que nos conviene, este nuevo pacto. Y dice, como leía usted ahorita, hermano, que en este nuevo pacto
el Señor nos está llamando a ser su pueblo. Y es más, no nos está llamando, ya nos está afirmando que vamos a ser a Él, vamos a ser su pueblo, ¿verdad? Nosotros seremos a Él su pueblo. Dice igual que nadie va a enseñar a otros, ya todos vamos a estar en la misma palabra, vamos a haber conocido, debemos haber conocido ya sobre todo esto. Entonces yo creo que es tiempo de que no paremos de enseñar, de compartir, de dar este conocimiento de lo que el Señor quiere para todos. No quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, ¿verdad? Y para cerrar, la conclusión del autor de Hebreos es contundente, que dice el versículo 13, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Hay cosas que quisiéramos que nunca desaparecieran, ¿verdad? Hay cosas que quisiéramos tener siempre con nosotros. Pero el Señor dice, este nuevo pacto ha dado por viejo al primero y este anterior va a desaparecer. Antes de entrar a las aplicaciones de esta lección, hermanos, me gustaría, si alguien tiene algún comentario adicional, algo que se nos haya escapado. Pues hermana, yo nomás para complementar, quiero Sí. decir que de todos modos eso que hemos visto en la historia acerca de los pactos anteriores, incluso el de Noé y todos los que se hicieron, de todos modos los tenemos que tomar en cuenta para que Claro. para que nos demos una idea del contexto en el que se está haciendo este nuevo pacto. Y ya, hermanos, pues dejemos la parte tradicional, que era lo que tenían los judíos, y que lo hagamos todo en plena conciencia y de corazón, porque el versículo 12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, recordar esos pactos y ver por qué se hicieron, ver por qué el Señor tuvo la decisión de tomar ese tipo de pactos que, como usted bien decía, eran circunstancias distintas en cada uno de los pactos. Entonces hay que analizar eso y no caer, ¿verdad?, en ese tipo de cosas en las que cayó el pueblo judío y que hicieron que se hiciera un pacto y otro pacto y otro pacto, ¿verdad?, por lo que empezaban ellos mismos a desvirtuar. Así Empezaban es. ya a hacer cosas así de como costumbristas, de que, ya sé qué es lo que me toca para cometer este pecado. Bueno, entonces lo voy a cometer, pero mientras voy a preparar lo que me va a pedir el sacerdote para que él me expíe de este pecado. Y él cometía el pecado y al poco rato iba con el sacerdote para que lo perdonaran y ya llevaba la ofrenda que le iba a exigir el sacerdote. Eso ya no estaba bien. Y el último cordero, ¿verdad?, que se ofreció, ¿verdad?, fue nuestro Señor Jesucristo para que ya se terminara con todo esto. Amén. Así es. Amén. Hermana Paulina. Sí. Yo quisiera comentar acerca de lo que dice de que pondré en sus corazones mi ley. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en sus corazones las inscribiré. Y yo recuerdo que hay un pasaje en el Antiguo Testamento, ahorita no lo tengo a la mano, donde dice que Él cambiará los corazones de piedra en corazones de carne. Sí, y bueno, y lo que acabamos de leer ahorita acerca de las promesas superiores que tenemos en Cristo, yo lo relaciono todo eso. Aquí no lo menciona, pero yo lo relaciono con el sello del Espíritu Santo, con esa, lo que nos habla del Espíritu Santo, porque de qué manera podemos nosotros comprender las cosas de Dios que no caben en nuestra mente tan pequeña, pues solamente por el Espíritu Santo.
Así es. En estos versículos no menciona al Espíritu Santo, pero está involucrado el Claro. Espíritu Santo, que nos enseña, ¿verdad? Bueno, esa es una de las características del Espíritu Santo, que es el consejero de todo creyente. Y entonces esto, pues a mí se me hace, pues algo superior, como dice aquí al iniciar el capítulo. Son promesas superiores que no las podemos nosotros conseguir con nada, solamente con el sacrificio, a través del sacrificio del Señor Jesucristo y recibiéndolo por fe, creyendo en su resurrección, sabiendo que está sentado a la diestra de Dios y que su Espíritu Santo se quedó aquí para dirigirnos. Y de esa manera podemos comprender estos asuntos tan hermosos que viene aquí en el capítulo 8. Así es. Y hermanos, algo que también nos decía Pablo, ¿verdad? De que cuando los judíos no quisieron, rechazaron la palabra del Señor, que ellos no creían en el cristianismo, ellos no creían en todo esto. Entonces hubo oportunidad para que su palabra llegara a los gentiles, o sea, a nosotros. Entonces, gracias a Dios porque esa palabra llegó hasta nosotros de esta manera. ¿Alguien más, hermanos? Antes de llegar a las aplicaciones. Bien, si no es así, vamos a las aplicaciones. En este nuevo pacto, el Señor Jesús triunfó sobre el pecado y la muerte. Él terminó su obra. En este nuevo pacto, Él tiene un ministerio celestial y mucho mejores promesas. Hay 3 pasos: la promesa, la instrucción y el cumplimiento. Ya decíamos que en su instrucción comenzó al salir de Egipto. En el versículo 10, el pacto es nuevo y superior en 3 áreas. En el espíritu interior, versículo 10, por ser universal, en el versículo 11, y por proveer perdón, en el versículo 12. Seré a ellos por Dios, esto es, su consejero, protector, redentor, guía, amigo, consolador, salvador, proveedor, perdonador, y ellos me serán por pueblo. Ese es el gran privilegio. El versículo 11 dice, todos me conocerán, y esto tiene un cumplimiento y completo. El versículo 12 insiste, nunca más me acordaré, de ninguna manera, en ningún momento. Y el versículo 13 dice, pues está próximo a desaparecer. Pero como nos decía el hermano Marco, dice, no porque desaparezca lo vamos a dejar de obedecer o de tener en cuenta. Hubo un momento que el Señor lo dio. Entonces, eso fue el ayo, ¿verdad? Fue el que nos impulsó para ahora estar aquí donde estamos. Y hermanos, pues por mí esto es todo lo que el Señor pudo dar a esta cabeza. Y gracias a Dios por ustedes, por la vida de ustedes, porque han sido de gran bendición en mi vida. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermano Roberto. La queremos mucho, hermana Paulina. Gracias. Gracias, hermano. Igualmente a todos ustedes, un abrazo. Damos gracias a Dios por esta enseñanza de esta mañana que nos ha compartido nuestra hermana Paulina. Gracias, hermano, Señor la siga usando en esto de compartir la palabra de Dios. Esperamos que esta enseñanza vaya a nuestros corazones, porque la verdad que a veces nos falta tener mucha conciencia de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. La cena del Señor a veces la minimizamos, pero no le damos la seriedad que se merece. Entonces, es importante reflexionar en las maravillas que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesucristo.
Bien, mis Gracias. hermanos, terminamos esta escuela dominical. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.